Hola, ¿cómo están todos? Este video es para la Expo 2020. Me llamo Luciano Gabriel González, soy alumno de la técnica número 2 de Ricardo Rojas, Tigre. Actualmente estoy cursando sexto año en la carrera técnico en electrónica. Nos tocó hablar del transistor. El transistor se creó en los laboratorios Bell de Estados Unidos en 1947, en diciembre. Bueno, los creadores fueron John Bardeen, Walter Hauser y William Bradford. Sigamos con el video. ¿Qué es un transistor? Un transistor es un dispositivo que regula el flujo de corriente o de tensión actuando como un interruptor amplificador de señales electrónicas. Un transistor es un componente que tiene básicamente dos funciones. 1. Deja pasar cortas señales eléctricas a partir de una señal pequeña de mando como interruptor. Abre o cierra para cortar o dejar pasar la corriente por el circuito. 2. Funciona como un elemento amplificador de señales. Le llega una señal pequeña que se convierte en una grande, pero el transistor también puede cumplir funciones de amplificador o oscilador, conmutador o rectificador. Funcionamiento de un transistor. Un transistor puede tener tres estados posibles en su trabajo dentro de un circuito. En activa deja pasar más o menos corriente, en corte no deja pasar la corriente, en saturación deja pasar toda la corriente. Para entender estos tres estados lo vamos a hacer mediante un cilindro hidráulico que es más fácil de entender. Lo primero, imaginemos que el transistor es una llave de agua, como la de la figura. Hablaremos de agua para entender el funcionamiento, pero solo tienes que cambiar el agua por corriente eléctrica y la llave de agua por el transistor. Empecemos. En la figura vemos la llave de agua en tres estados diferentes. Para que la llave suba y pueda pasar agua desde la tubería hacia la tubería C, es necesario que entre algo de agua por la pequeña tubería B y empuje la llave que el cuadrado de línea suba y permita el paso de agua. En el símil tenemos B igual a base E igual a emisor y C igual al colector. Funcionamiento en corte. Si no hay presión de agua, en B no pasa agua por la tubería. La válvula está cerrada, no se abre la válvula y no se produce un fluido desde el emisor hacia el colector. La válvula está en reposo y no hace nada. Funcionamiento en activa. Si llega, metemos algo de presión de agua por la base, se abrirá la válvula en función a la presión que llegue, comenzando a pasar agua hacia su funcionamiento a saturación. Si llega suficiente presión por B, se abrirá totalmente la válvula y toda el agua podrá pasar del emisor al colector la máxima cantidad posible. Por mucho que metamos más presión de agua por B, la cantidad de agua que pasa hacia C es siempre la misma, la máxima posible que permita la tubería. Si metiéramos demasiada presión por B, podríamos incluso estropear la válvula. Como ves, una pequeña cantidad por B permita el paso de mucha agua entre E y C. Amplificador. Entendido esto, el funcionamiento del transistor es igual, pero el agua lo cambiaremos por corriente eléctrica y la llave de agua será el transistor. En un transistor, cuando no le llega nada de corriente a la base, no hay paso de corriente entre el emisor y el colector. En corte funciona como un interruptor abierto entre el emisor y el colector, y cuando tiene la corriente de la base máxima en saturación, su funcionamiento es como un interruptor cerrado, dejando pasar la corriente entre el emisor y el colector. Además pasa la mayor cantidad de corriente permitida por el transistor entre E y C. El tercer caso es que la base del transistor le llegue una corriente más pequeña de la corriente de base máxima. Para que se abra el transistor, entonces, entre el emisor y colector pasará una corriente intermedia que no llegará a la máxima como se ve el funcionamiento del transistor. Se puede considerar como un interruptor que se acciona eléctricamente por medio de corriente en B, en lugar de manualmente como son los normales, pero también se puede considerar como un amplificador de corriente, por lo que con una pequeña en la base conseguimos una corriente mayor entre emisor y colector. Esto fue todo, espero les haya gustado el video, gracias por verlo.